Hola, mi nombre es Matías. En esta oportunidad vamos a hacer un tutorial para modelar una copa de vino, como la que estamos viendo, con la utilización de splines más un modificador que se llama Lathe, que lo que hace es crear un objeto de revolución. Acá tenemos el catálogo de modificadores. Ahí vemos la spline que utilicé para luego aplicar el modificador Lathe y un suavizado. Acá podemos ver un render del objeto terminado con materiales, iluminación, y en este caso podemos ver la plantilla que utilicé para calcar la copa, que después estará disponible para descargar. En este caso, bueno, en un programa de edición de imágenes hice el fondo gris oscuro para poder ver las líneas a medida que voy calcando, que son blancas en el caso del 3 Studio cuando están activadas. Por eso el fondo es de ese color. Bueno, vamos a comenzar. Para eso borramos la copa que está hecha, vamos a la vista frontal y la idea es crear un plano, agregar una textura que va a ser la plantilla que acabamos de ver y calcar encima. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a crear el plano desde Create, Geometría, Plane. Vamos a hacerlo desde Keyboard Entry para hacerlo con precisión, es decir, entrada de teclado de los valores. ¿Sí? Los valores de mi plano van a ser 30 centímetros por 30 centímetros. En Parameters vamos a una segmentación de 2×2. Esto no es algo obligatorio. Y simplemente ponemos Create. Ahí está el plano, se creó en el centro. Ahí vemos con F4 vemos los edge de la malla. Ahí vemos que están los 4 edge. Y esto en realidad lo vamos a subir con mover o la tecla W hasta que quede apoyado en el plano Z, es decir, acá le ponemos 15. 15 centímetros es la mitad de 30 la longitud de este plano. El centro está acá, por eso, de este punto a este punto hay 15 centímetros. Y ahí queda perfectamente apoyado. Vamos a abrir el editor de materiales, que se encuentra acá. Vamos a agregar, vamos a ir al primer material, vamos a poner el nombre de plantilla. Y desde acá vamos a agregar un bitmap que está aquí, botón derecho, doble clic, perdón, y vamos a abrir ahí copa plantilla, que es el archivo. View es el archivo que mostré recientemente. Le damos Open, arrastro el material a la plantilla, presiono este botón para poder ver el contenido en pantalla, subo de nivel, ahí está el bitmap, nuevamente subo de nivel, y ahora lo que vamos a hacer es congelar o frizar este plano para que al calcar no lo seleccione y mueva por accidente. Para hacer eso vamos a hacer botón derecho sobre el plano, Object Properties, propiedades de objeto, y vamos a poner, vamos a sacar primero Show Frozen in Gray, porque si esto no lo saco, al poner Freeze, que está acá, voy a ver el objeto en gris sin la textura. Entonces es importante destildar Show Frozen in Gray, luego Freeze, damos OK y ahí ya no puedo seleccionar. Una vez que tengo el plano frisado, vamos a Create, Shapes, Line, y vamos a comenzar a calcar la silueta externa. ¿Sí? Vamos a empezar de este punto. Es importante destacar que en la versión que estoy usando, que es la 2011, no puedo panear y dibujar a la vez.
así que voy a utilizar la tecla I del teclado y latina para desplazarme. A medida que lo haga voy a ir explicando cómo se hace. Comenzamos con el primer punto, hago un clic. Segundo punto, voy a hacer un clic y arrastro sin soltar, y esto me va a permitir empezar a curvar la línea. Ahí suelto, presiono la I latina, con la rueda del mouse voy haciendo zoom in y zoom out, y con la I latina lo que sucede es que la pantalla se centra donde está el cursor. Ahí presiono la I y se centra en ese lugar. Voy acá, se centra en ese lugar. Hago zoom con la ruedita y voy centrando la pantalla. Voy a hacer otro clic arrastrando el mouse para ir curvando la línea. Después la voy a editar para obtener mejor precisión. Voy a hacer otro clic arrastrando un poquito acá, otro clic arrastrando por ahí, me alejo, voy para la parte del tallo de la copa, hago un clic simple y latina, un clic y arrastro, otro clic, me acerco y latina, y voy calcando el resto de la copa hasta llegar a ese punto. ¿Sí? Botón derecho, lo único que hago es la silueta externa. ¿Sí? Ahí está la línea. Ahora vamos a emparejarla un poquito, así que vamos a ir a Modify, Line, Vertex, subobjeto vértice, y vamos a seleccionar cada vértice y lo vamos a ir moviendo con mover desde acá, y lo vamos a ir adaptando a la plantilla. En el tutorial del logo de la manzanita, el logo de Apple, se explican con más detalle cómo trabajar con splines. Así que quien no lo ha visto, recomiendo que vea ese tutorial antes de trabajar con este. Bien, en este caso, este punto, fíjense que está en rojo y no tiene palanquitas, como si lo tiene este, que son las que me permiten editar la curva. Así que vamos a hacer botón derecho. Bueno, no están dando el botón derecho, hay un problema de placa de video. Ahí está. Bezier. Con la opción Bezier aparecen las palanquitas, ¿sí? Botón derecho, Bezier. Botón derecho. Vamos a intentar de vuelta. Bezier. Puede fallar, como decía una persona muy conocida. Acá también, Bezier. Ahí la podemos dejar. Este incluso lo podemos borrar. Para borrar el vértice simplemente presiono suprimir en el teclado. Este también lo puedo borrar y este también lo voy a borrar. Ahí está, lo vamos a dejar así. Bien, una vez que tengo editado el perfil de la copa, vamos a seleccionar el subobjeto spline, lo voy a seleccionar y vamos a hacer lo que se llama un outline, es decir, una doble línea para empezar a darle el grosor que tiene el vidrio, sobre todo en este sector, ¿sí?, de la copa. Y después vamos a seguir editando. Así que nos vamos a posicionar en esta parte del dibujo y vamos a buscar la opción Outline, que está por acá abajo, siempre con Spline elegida. Presionamos Outline, me voy a acercar acá, voy a hacer clic sobre la línea y sin soltar el mouse arrastro para un lado o para el otro. En este caso vamos a hacer hacia el lado interno hasta llegar al espesor que me dice la plantilla, ¿sí? Y acá me dio un espesor, incluso un espesor constante, eso es lo que hace el outline. Trabaja como el comando offset de Rhino o de AutoCAD. ¿Sí? En este caso me sirve hasta acá, pero en esta parte ya no me sirve.
Bien, sacamos el outline y vamos a seguir editando la spline. Vamos a elegir segment y vamos a empezar a seleccionar unos segmentos que ya no me sirven, como este de acá, este recto de acá, este de acá, hasta ahí, ¿sí? Y ahora vamos a elegir vertex y este vértice lo vamos a llevar al centro, ¿sí? Ahí. Cabe destacar que solo es necesario dibujar la mitad de la copa, porque es un objeto simétrico. Y ahora, con las palanquitas, lo ponemos horizontal. Para que quede horizontal perfecto, vamos a dejarlo así para que se note el efecto, hay un truco que es el siguiente. Voy a Scale, que es escalar, como si quisiera escalar el vértice. Botón derecho sobre Scale, elegimos la opción del medio, que es la que me va a permitir ingresar valores independientes de los ejes. Presiono este que usa el centro en cada vértice, en este caso y no solo. En este caso I es el vertical, así que voy a poner 0 en I. Enter. Al poner 0 en altura, las palanquitas se hacen horizontales porque se están colapsando a 0%. Y de esa manera me aseguro de que quede horizontal. Vamos a seguir editando estos vértices. Hasta ahí, más o menos, estamos bien. Vamos a seguir con la parte inferior. Acá va a pasar lo mismo. Vamos a hacer la parte inferior. En este caso, también vamos a escalar, botón derecho, 0, Enter. En este caso, vamos a ver que el centro, el 0, 0, el eje 0 de X no pasa exactamente por el centro de la plantilla, pero después lo voy a editar. Si el tallo de la copa me queda muy ancho, después lo voy a editar. Pero está bueno que este punto quede en el 0 de X, así que lo vamos a poner acá 0. Lo mismo con el anterior, este ya está en 0. Bien, ahora vamos a redondear estas esquinas, que es como está verdaderamente en una copa real. Así que para hacer eso vamos a elegir los dos vértices con una ventana y voy a elegir Fillet, que justo está acá. Fillet, hago clic y arrastro hasta que el límite propio de los vértices me lo frene. Y acá arriba vamos a hacer lo mismo. Selecciono los dos vértices, Fillet y arrastro. Destilo Fillet, y para que esto quede realmente bien, si hacemos zoom vamos a ver que acá en realidad hay dos vértices. Lo óptimo sería que quede uno solo, así que vamos a seleccionar los dos y los vamos a soldar. Por eso vamos a buscar la opción Weld. Ahí presionamos Weld con los dos vértices elegidos. Botón derecho, ponemos Bezier, no Bezier Corner. Acá lo mismo, nos fijamos que diga Bezier, está bien. Bezier, la diferencia es que cuando hagamos la malla, acá vamos a tener un suavizado. Si está en Bezier Corner, no va a haber suavizado en esa esquina. Acá hacemos lo mismo. Si hacemos un zoom, vemos que tenemos dos vértices. Así que seleccionamos los dos vértices, Weld, botón derecho, Bezier. Este ya está en Bezier y este, bueno, seguramente también. Y se abren ventanas extrañas, ¿sí? Están dando como quiere. Bien, ya tenemos la costilla construida. Cuando salgo de los subobjetos de la línea, vamos a poner acá el nombre, copa de vino. Ahí está. Cuando salimos de los subobjetos y presiono, vemos que el gizmo de transformación, es decir, este conjunto de ejes X e Y,
está ahí en un lugar arbitrario que el programa posicionó a medida que fui construyendo la silueta. Para hacer el late eh, y, y que salga bien en un solo paso, sería óptimo que este gizmo o pivote esté en el 0,0. Después lo puedo correr o en el late puedo mover los ejes. Pero para trabajar prolijo, vamos a ver cómo mover esto al 0,0. Para hacer eso, selecciono la silueta y vamos a la tercera pestaña del panel de comandos que se llama jerarquía. Y elegimos el primer botón que se llama Affect Pivot Only, es decir, afectar únicamente el pivot. Al estar presionando este botón con mover seleccionado, vean, muevo el pivote y no se mueve el objeto. Entonces, vamos a poner 0 y en Z da lo mismo. Da lo mismo, la altura puede estar en cualquier lado. Sacamos Affect Pivot Only y ahí nos aseguramos que el pivote está en el 0. Bien, la costilla ya la puedo ocultar, la plantilla. Para hacer eso fácilmente vamos a ir a la pestaña Display, que es la quinta, y vamos a buscar dentro de Hide, que es esconder, una opción que se llama Hide Frozen Objects. Cuando la tildo, oculta los objetos frisados, ¿sí? La costilla, de vuelta. La plantilla que habíamos frisado en el inicio. Bien, vamos a hacerlo en la perspectiva, así vemos ya el resultado final en perspectiva. Ahí tenemos la costilla. Ahora sí, vamos a Modifier List, presionamos la L y ahí aparece Late. Hago clic en Late y ahí ya aparece la copa, ¿sí? Con los valores predeterminados. Para entender qué es lo que está haciendo Late, vamos a ver que el primer parámetro dice degrees, o sea grados, y fíjense, a medida que lo voy disminuyendo, la rotación va cambiando. Si pongo 90 grados, hace un cuarto de copa. En la vista superior se ve claramente. Y a medida que voy creciendo en ángulos, 180 hace medio recorrido y 360 grados, que es el círculo completo, completa la copa. A veces Weld Core, que es el segundo ítem, no está seleccionado y aparece esta mancha negra en las uniones. Weld Core significa soldar núcleo, es decir que todos los vértices que van a estar confluyendo en el centro van a soldarse y se va a ver todo más prolijo si no está seleccionado. ¿Ven? Y a veces puede ocurrir que quede oscura, significa que tenemos que dar vuelta a las normales de los polígonos. Para eso usamos Flip Normals. Otro ítem es la segmentación. Cuantas más segmentación, más redondeado, menos facetado va a estar la figura. ¿Ven? A medida que le pongo más facetados, empieza a quedar mejor así que cuando tenía 16, donde se ven todas las facetas. Acá hay dos alternativas. Poner pocas facetas y agregar un turbo smooth, o directamente agregar varias facetas. Sí, son dos caminos válidos. Vamos a ver el redondeo como quedó ahí. Quedó muy bien. Para agregar más facetas en este sentido, lo que tenemos que hacer es volver a Line. Vamos a presionar este botón, así vemos el resultado final de los modificadores. Y vamos a buscar lo que se llama Interpolation. Quedó muy bajito, está a 2. Vamos a poner 6. Por defecto viene en 6, que yo lo modifiqué anteriormente. A medida que voy agregando segmentación acá, se van agregando segmentaciones en este sentido, pero no el de la rotación,
que lo controlo con los segmentos del modificador. Ahí en 8 creo que puede andar bien. Vamos a verificar acá también. Acá ya se ve muy bien. Todo depende a qué distancia voy a ver la copa, ¿no? Bien. Ahí tenemos nuestra copa de vino. ¿Sí? La vamos a apoyar bien en el plano Z. Para hacer eso vamos a hacer clic. Para hacer eso con precisión vamos a hacer clic en el eje Y. Así restringimos el movimiento en Y. Voy a poner snaps. Vamos a poner snaps 2.5. Presiono y mantengo. Botón derecho en snap y elijo vertex y grid points. Guarda con este botón que es clear all. Vamos a simplemente cerrar esta ventana. Y para esto quede perfectamente apoyado, hago zoom y busco el último vértice de la malla, hago clic sobre él y arrastro hasta que detecte el grid point. Y ahí quedó perfectamente apoyado en el 0. Vamos a sacar el snap. Ahí está. Bueno, para mi gusto quedó el cuello o tallo de la copa quedó un poco ancho. Así que vamos a editarlo. Vamos a volver a Vertex. Presionamos este botón para ver el resultado final o no. Y vamos a elegir los vértices involucrados. Es decir, estos tres en mi caso. Que fíjense, si los corro hacia el centro, el tallo se hace más angosto, y si los corro hacia afuera, el tallo se hace más ancho. Así que los vamos a correr a penitas un poquito hacia el centro. Para que quede un poquito más delgado. Incluso este punto también. Incluso lo puedo subir. Y puedo ir editando los puntos con la malla en tiempo real. Eso es lo que es muy bueno de este programa. Con las teclas F3 y F4 van viendo las mallas para verlos suavizados o los bordes de las mallas. Vamos a elegir estos puntos, los voy a llevar un poquito para allá. Apago Vertex. Y ahí quedó finalizada la copa. ¿Sí? Sí, repito los pasos. Creamos una plantilla, un plano, pegamos una textura, que es esta, que es la plantilla de la copa vista en perfil. Frizamos el plano para poder calcar sin mover el plano en forma accidental. Dibujamos una spline. Dibujamos la parte externa. En este caso, bueno, está... Vamos a ocultarlo para no confundir, porque movimos la copa. Dibujamos los bordes externos de la copa, los que estoy seleccionando en rojo. Luego utilizamos Outline desde Spline para crear el espesor. Luego desde Segment, eliminamos los segmentos del cuello de la copa, editamos los bordes, los vértices para generar esta parte del contenedor y esta parte de la base. Y luego vamos a acomodar esto ahí. Luego movemos el pivote hacia el centro y elegimos el modificador Late.
manejamos la segmentación para que quede redondeado, sin facetas. Y así es como hacemos un objeto de revolución, sea una copa, un vaso, una jarra, un jarrón, etcétera. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y nos estaremos encontrando en próximos tutoriales. Hasta luego.